Running a business means I wear lots of hats. Luckily, when it's time to put on my hiring hat, I can count on LinkedIn to make it easy. I can post a job for free or pay to promote it and get 3 times more qualified candidates. Imagine finding your next great hire in 24 hours. 86% of small businesses do. With LinkedIn, I can also easily share my job with my network. No other job site lets me do that. Post your free job at linkedin.com/achieve. That's linkedin.com/achieve. Terms and conditions apply. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Miguel no es un ángel cualquiera. La Biblia lo presenta como un guerrero poderoso, un defensor del pueblo de Dios. En el libro de Apocalipsis, se menciona que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás, y sus fuerzas malignas. Esta escena muestra que, cuando la oscuridad crece, Miguel se levanta con autoridad divina para proteger y pelear por los hijos de Dios. En los últimos tiempos, muchas personas sienten que el mundo atraviesa una lucha invisible, pero real. La Biblia nos enseña que, más allá de lo que vemos, hay una batalla espiritual intensa entre el bien y el mal. Y en medio de esta guerra, una figura resurge con fuerza, el arcángel Miguel. A medida que se acerca el fin de los tiempos, el conflicto espiritual se vuelve más fuerte. La maldad, el engaño y la rebelión contra Dios aumentan, y con ello, también se intensifica la lucha en el plano espiritual. En este contexto, el arcángel Miguel cobra un papel fundamental. El nombre Miguel significa «¿Quién como Dios?». Esta frase no es solo un nombre, sino una declaración poderosa que desafía todo espíritu de orgullo y rebelión. Es una forma de afirmar que nadie se compara con Dios, ni siquiera aquellos que se levantan contra Él. Miguel representa todo lo contrario al orgullo de Lucifer, quien quiso ser igual a Dios. Por eso, Miguel es símbolo de humildad, obediencia y lealtad al Creador. Además, su rol principal no es el de mensajero, como lo fue Gabriel en la Anunciación a María, sino el de comandante del ejército celestial. Él dirige a los ángeles en la guerra espiritual. Su misión es clara: defender al pueblo de Dios y ejecutar juicio contra las fuerzas del mal. No aparece en las Escrituras trayendo mensajes de paz, sino liderando la batalla en nombre de la justicia divina. Cuando Miguel se manifiesta, es señal de que el conflicto espiritual ha alcanzado un punto crítico y que Dios está actuando con poder. En la Biblia, Miguel no solo aparece como un guerrero celestial, sino que ocupa una posición única dentro de la jerarquía angelical. Su papel no es simbólico ni secundario, sino central en los eventos espirituales que marcan los tiempos finales. A diferencia de otros ángeles, que cumplen funciones específicas de anuncio, guía o ministración, Miguel se presenta como el único arcángel mencionado con ese título en toda la Escritura. En Judas 9 leemos: «Pero Miguel, el arcángel, cuando contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Este versículo no solo confirma su rango como arcángel, sino también su humildad y dependencia de la autoridad divina. Aquí, los protagonistas son el arcángel Miguel, representante de la autoridad divina y defensor del pueblo de Dios, y el diablo, el adversario y acusador, que intenta apoderarse del cuerpo del profeta. El texto describe una confrontación espiritual real, no simbólica, cuyo motivo es el cuerpo físico de Moisés tras su muerte.
El trasfondo de esta disputa se encuentra en Deuteronomio 34, 5 a 6, donde se relata que Moisés murió en la tierra de Moab y que fue Dios mismo quien lo sepultó, dejando su lugar de sepultura desconocido. Este detalle no es menor. La intervención directa de Dios y el ocultamiento del sitio sugieren un propósito protector. La disputa entre Miguel y Satanás probablemente ocurrió en ese momento, antes de que el enemigo pudiera usar el cuerpo con fines contrarios a la voluntad divina. Las Escrituras nos ofrecen un eco de esta autoridad delegada en Zacarías 3:2, donde el ángel del Señor reprende a Satanás con la misma frase: El Señor te reprenda, mostrando un patrón claro en la forma de ejercer autoridad en la guerra espiritual. Las posibles razones de esta disputa han sido objeto de reflexión teológica. Una de ellas es evitar la idolatría, ya que el pueblo de Israel podría haber convertido el cuerpo de Moisés en objeto de culto, como ocurrió siglos después con la serpiente de bronce. Otra razón posible es proteger el plan de Dios, pues Moisés debía aparecer junto a Elías en la transfiguración de Jesús, y Satanás podría haber intentado impedirlo. También es posible que el adversario buscara atacar el testimonio profético, pues Moisés, como representante de la ley, tenía un valor simbólico central en la historia redentora. Este pasaje nos enseña que incluso un arcángel como Miguel no actúa por poder propio, sino bajo la autoridad del Señor. Su declaración, "El Señor te reprenda", muestra reverencia y reconocimiento de que el juicio final sobre Satanás corresponde a Dios. Esto nos recuerda que la guerra espiritual es real y que el enemigo busca apropiarse de lo que Dios ha apartado como santo. El cuerpo de Moisés se convierte así en símbolo de la fidelidad de Dios hacia sus siervos, incluso después de la muerte. Miguel representa el brazo militar del cielo, aquel que entra en acción cuando Dios lo ordena, defendiendo la justicia y combatiendo el mal en las dimensiones espirituales y proféticas. En el plano espiritual, este episodio tiene profundas implicaciones. Nos habla de un propósito eterno, donde cada elemento separado por Dios, incluso un cuerpo físico, forma parte de su plan. Nos enseña reverencia al mostrarnos que el más poderoso de los ángeles reconoce su dependencia absoluta del Creador. También nos llama a la obediencia, pues la victoria no se obtiene con fuerza personal, sino con la autoridad del Señor. Para el creyente, este pasaje es una lección práctica en varios sentidos. Primero, no actuar en la carne. No enfrentamos al enemigo con ira humana o presunción espiritual, sino con la armadura de Dios. Segundo, valorar lo consagrado, pues lo que Dios aparta, Él mismo lo preserva. Tercero, respetar la jerarquía espiritual, reconociendo que la batalla siempre debe librarse bajo la cobertura divina. Y finalmente, evitar la idolatría, recordando que toda gloria y honra pertenecen solo a Dios, y que Él guarda celosamente aquello que le pertenece. Por otra parte, en Apocalipsis 12 se nos revela el momento más importante de su intervención, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta escena no se desarrolla en la tierra, sino en el ámbito celestial, y enfrenta a dos ejércitos: Miguel, al mando de los ángeles fieles a Dios, y el dragón, identificado como Satanás, acompañado de los ángeles que le siguieron en su rebelión. El resultado es contundente.
el adversario es derrotado y expulsado permanentemente del cielo, perdiendo para siempre su acceso a la presencia divina que en otros tiempos había tenido. Desde ese momento, su actividad se concentra en la tierra, intensificando el conflicto espiritual que afecta directamente a la humanidad. El contexto histórico y literario nos lleva al final del siglo I después de Cristo, cuando el apóstol Juan, bajo el reinado de Domiciano, escribe el Apocalipsis para una iglesia que enfrentaba persecución y necesitaba esperanza. En el capítulo 12, Juan ofrece una visión global del conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Teológicamente, este enfrentamiento no es entre fuerzas equivalentes. Dios no combate personalmente contra Satanás, sino que delega en Miguel la ejecución de su justicia. El dragón recibe varios nombres que revelan su carácter. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. La serpiente antigua, alusión a Génesis 3:1 y la tentación en Edén. Diablo, del griego. Diabolos, calumniador. Satanás, del hebreo Satan, adversario. Y el que engaña al mundo entero, indicando que su arma principal es la mentira. Esta batalla demuestra que la guerra espiritual es real y ocurre en planos invisibles, aunque sus consecuencias se perciben claramente en la historia humana. Tras la expulsión de Satanás del cielo, la Biblia nos enseña que la batalla espiritual no terminó, sino que cambió de escenario. Apocalipsis 12:12 declara: Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto significa que aunque Miguel y sus ángeles vencieron en los cielos, Satanás continúa su obra destructiva en la tierra, concentrando su furia contra la humanidad. El objetivo central del enemigo sigue siendo distorsionar o destruir la imagen de Dios en el hombre. Y lo hace a través de la corrupción moral, la idolatría, el engaño espiritual, la persecución de la iglesia y la manipulación de gobiernos y sistemas mundiales. Sin embargo, sus ataques están limitados en el tiempo. Sabe que su derrota es inevitable y que su tiempo es corto, lo que intensifica su furia, pero confirma la seguridad de su fin. En términos espirituales, esta victoria inicial nos deja varias lecciones prácticas. Nos infunde confianza al saber que el enemigo ya ha sido vencido en los cielos. Nos llama a la vigilancia, pues opera con engaño para apartar a los creyentes de la verdad. Nos recuerda nuestra dependencia del poder de Dios y de la intervención de sus ángeles, pues la lucha no se gana con fuerza humana, y nos sostiene con esperanza, confiando en que lo que comenzó con su expulsión en el cielo
concluirá con su condena eterna. Otro aspecto fascinante es que la voz de Miguel refleja la autoridad misma de Dios. En la visión bíblica de la segunda venida de Cristo, Miguel ocupa un lugar singular, no como protagonista, sino como heraldo celestial que anuncia el momento más glorioso de la historia humana. El pasaje clave para comprender este rol se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí se revela una escena cargada de majestad. El propio Cristo desciende, no envía a un mensajero en su lugar, sino que viene personalmente como Rey y Salvador. La voz de mando refleja autoridad suprema. La voz de arcángel, tradicionalmente asociada a Miguel por su preeminencia en la Escritura, resuena como decreto oficial del cielo, y la trompeta de Dios proclama solemnemente la hora del juicio y de la convocación final. En ese instante, los muertos en Cristo recibirán cuerpos glorificados, cumpliéndose la victoria sobre la muerte anunciada desde la antigüedad. El papel de Miguel en este evento no busca gloria propia. Su función es la de un oficial celestial que, con voz poderosa, marca el momento en que el plan eterno de Dios llega a su clímax. En la tradición hebrea, la voz de un mensajero real era la extensión directa de la autoridad del trono. Así, la voz del arcángel no es un simple sonido, sino un decreto divino que desencadena acontecimientos cósmicos: la resurrección, el juicio y el inicio del reino eterno. Apocalipsis 11:15 proclama que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Mateo 24:31 describe cómo los ángeles reúnen a los escogidos desde los 4 puntos cardinales, conectando la intervención de Miguel con la consumación de todas las promesas. Otros pasajes fortalecen esta imagen. En Daniel 12:1-2, Miguel se levanta en el tiempo de la gran angustia, y muchos de los que duermen despertarán. En Juan 5:28-29, Jesús anuncia que todos oirán su voz, unos para la vida eterna y otros para la condenación. Apocalipsis 19:11-16, por su parte, describe al Rey de Reyes regresando como juez, acompañado por los ejércitos celestiales, entre los cuales la presencia de Miguel simboliza que todo el poder angelical está subordinado al Hijo de Dios. Esta visión tiene implicaciones prácticas para la vida de fe. Nos ofrece una esperanza viva, la certeza de que la muerte no es el final, sino la antesala de la resurrección. Nos llama a la vigilancia espiritual, recordándonos que la venida de Cristo será repentina y gloriosa, y debemos estar preparados. Nos enseña humildad ministerial, siguiendo el ejemplo de Miguel, quien dirige la atención al Rey y no a sí mismo, y nos impulsa a una confianza plena en el plan eterno de Dios, sabiendo que, cuando suene la voz de mando y la voz del arcángel, todo lo que Él prometió será cumplido sin retraso. Miguel no es un personaje menor en la economía celestial. Es el símbolo del juicio, el defensor del pueblo de Dios, y un recordatorio de que el cielo tiene un ejército listo para intervenir cuando las fuerzas del mal amenazan con dominar. En él se manifiesta el carácter de un siervo fiel, poderoso no por su voluntad, sino por su obediencia y su íntima relación con el trono divino. En Daniel 10 encontramos uno de los relatos más reveladores sobre la dinámica de la guerra espiritual. Afligido, Daniel dedica 21 días a la oración y al ayuno, absteniéndose de manjares, carne, vino y ungüentos. Su propósito era comprender la visión recibida y discernir el plan de Dios para su pueblo.
Desde el primer día, su clamor fue escuchado en el cielo y un mensajero celestial, posiblemente Gabriel, fue enviado con la respuesta. Sin embargo, este mensajero fue resistido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual maligna con autoridad sobre ese imperio, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, intervino para romper el bloqueo y permitir que el mensaje llegara a destino. Este episodio, fechado alrededor del 536 a.C., bajo el reinado de Ciro, revela que detrás de los poderes humanos operan fuerzas espirituales y que Dios dispone de recursos celestiales para asegurar el cumplimiento de su plan. Nos enseña que la oración mueve el mundo invisible, que las respuestas pueden demorarse por oposición espiritual y que la perseverancia en la intercesión es crucial. En Daniel 12:1 la figura de Miguel se proyecta hacia el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La expresión «se levantará» denota acción militar. Miguel tomará posición activa en la batalla final. Será un tiempo de tribulación sin precedentes, como Jesús describe en Mateo 24:21. Pero en medio de esa angustia, habrá protección para todos los inscritos en el libro de la vida. Esta visión conecta directamente con Apocalipsis 12, donde Miguel lidera la batalla contra Satanás en el clímax de la historia. Las Escrituras presentan a Miguel no como un ángel genérico, sino como un príncipe celestial asignado específicamente. Daniel 10:21 lo llama vuestro príncipe, y Daniel 12:1 lo confirma como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Su función es estratégica, intervenir en momentos decisivos para preservar el plan de Dios. Miguel no solo protege fronteras físicas, sino que resguarda la línea profética que conecta las promesas hechas a Abraham con el cumplimiento en Cristo. Y Miguel actúa como defensor celestial de esa alianza, garantizando que el reloj profético avance hasta el retorno del Mesías. Aunque la Biblia canónica menciona a Miguel en Daniel, Judas y Apocalipsis, su figura también se desarrolla en varios textos judíos intertestamentarios y escritos apócrifos que, aunque no forman parte de las escrituras inspiradas, ofrecen un valioso panorama de cómo era percibido este arcángel en la tradición judía previa y contemporánea al Nuevo Testamento. Uno de los más destacados es el libro de Enoc, un texto apocalíptico judío
escrito entre los siglos III y I a.C., ampliamente difundido en tiempos de Jesús y los apóstoles, y con gran influencia en el pensamiento judío y cristiano primitivo. En 1 Enoc 25, Miguel es presentado como Miguel, uno de los santos ángeles, puesto sobre la bondad de los hombres y sobre el pueblo. Aquí se le otorga explícitamente el papel de protector del pueblo de Dios, actuando como defensor, guía y líder espiritual. Más adelante, en el 1 Enoc 49, se le llama el misericordioso, el paciente y aquel que bendice a los justos, revelando una faceta compasiva y pastoral que complementa su imagen de guerrero celestial. En 1 Enoc 10, Dios lo envía a ejecutar juicio contra los vigilantes caídos, responsables de corromper a la humanidad y llenar la tierra de violencia. Allí, Miguel recibe la orden de atar a Semjasa y a sus compañeros, restaurando el orden divino frente al caos provocado por la rebelión angelical. De este modo, se le presenta como el ejecutor del juicio de Dios y como protector de la humanidad fiel, asegurando que el plan redentor no se vea frustrado. Finalmente, 1 Enoc 54:6 lo muestra como instrumento de juicio contra los ángeles caídos, atándolos y arrojándolos al valle ardiente, reforzando así su carácter de ejecutor de la justicia divina. En conjunto, el testimonio de Enoc lo presenta como guerrero, custodio de los justos y agente del juicio divino. En la tradición apocalíptica judía y en varios escritos, Miguel también aparece entre los llamados 4 ángeles de la presencia o 4 grandes arcángeles. Esta estructura, mencionada en el 1 Enoc 9 y 20, así como en textos como el 4 Esdras y el Apocalipsis siríaco de Baruch, distribuye funciones específicas. Miguel, protector y líder militar celestial. Gabriel, mensajero de revelaciones y profecías. Rafael, sanador. Y Uriel, guardián de la luz y la verdad. Aunque esta división no está registrada en la Biblia canónica, sirvió para consolidar en la tradición judía la figura de Miguel como principal autoridad militar del cielo. En los manuscritos del Mar Muerto, particularmente en el documento conocido como La Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas, Miguel recibe el título de Príncipe de la Luz, encargado de liderar a los ángeles fieles en la batalla final contra Belial, nombre utilizado para Satanás en esta literatura. Allí, su papel es central en la escatología de Qumran, proteger a la congregación de los santos y asegurar la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas del mal. Este enfoque coincide con su representación bíblica como el defensor del pueblo de Dios y comandante en la guerra celestial, pero lo amplifica con detalles que reflejan la intensa expectativa mesiánica y apocalíptica de la época. La figura de Miguel no es solo un elemento de la historia profética de Israel, sino también una inspiración práctica para la vida del creyente hoy. Así como en Daniel 10, la oración del profeta activó un movimiento celestial en el que Miguel intervino directamente, nuestras oraciones y nuestra resistencia al mal también pueden desatar acciones en el mundo espiritual. Santiago 5:16 declara que la oración eficaz del justo puede mucho, recordándonos que la intercesión perseverante y estratégica tiene un impacto real en la batalla invisible. Efesios 6:11-18 nos equipa con la armadura de Dios, verdad, justicia, fe, salvación, la palabra y la oración, como herramientas para permanecer firmes contra las artimañas del diablo, imitando la postura de firmeza que Miguel representa. Esto implica cultivar una vida de oración constante, interceder por otros y confesar las promesas de Dios, aun en medio de oposición intensa. En nuestras propias luchas invisibles, la presencia de Miguel y sus huestes nos recuerda que no estamos solos.
Algunas enfermedades pueden ser simples procesos físicos, pero en otros casos, el enemigo busca usar el sufrimiento para debilitar nuestra fe, como se vio en la prueba de Job. En las crisis más profundas, el ejército celestial actúa conteniendo la presión espiritual mientras atravesamos el valle. Los ataques mentales, desánimo, confusión, temor, encuentran resistencia cuando invocamos y declaramos la verdad de la palabra. Tal como enseña Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aunque no veamos la batalla, la Biblia confirma que hay defensa angelical a favor de los hijos de Dios. Aplicar esto en la vida diaria implica orar con conciencia espiritual, entendiendo que cada intercesión mueve recursos celestiales. Resistir con la palabra, declarando promesas bíblicas como armas que honran la autoridad divina. Caminar en obediencia para permanecer bajo el respaldo celestial. Y vivir con esperanza, sabiendo que el cielo lucha por nosotros. Finalmente, ser como Miguel en nuestro corazón, no buscar protagonismo espiritual, sino reflejar la gloria de Cristo en cada victoria, asegurándonos de que toda exaltación vaya al único que es digno. En el estudio de la figura de Miguel, es importante hacer algunas correcciones doctrinales necesarias, ya que a lo largo de la historia, ciertos grupos han distorsionado su identidad y función. Uno de los errores más comunes es afirmar que Miguel es en realidad Jesucristo. La Biblia nunca lo presenta de esa manera. Mientras que Miguel es un arcángel, un ser creado y subordinado a la voluntad de Dios. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, el Verbo hecho carne, exaltado sobre todo principado y autoridad. Confundirlos no solo es un error teológico, sino que también disminuye la gloria que le corresponde únicamente a Cristo como Señor y Salvador. Otro error frecuente es considerar que Miguel puede ser invocado o adorado como si fuera un intermediario espiritual. La Escritura es clara en prohibir el culto a los ángeles. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Colosenses 2:18. En toda la Biblia, cada vez que un ángel aparece y alguien intenta adorarlo, el ángel responde rechazando la adoración y redirigiéndola hacia Dios. Esto incluye a Miguel, quien siempre actúa bajo la autoridad divina y nunca busca para sí reconocimiento. El enfoque bíblico correcto es entender que Miguel es un instrumento de Dios, un guerrero celestial al servicio del plan divino, pero nunca un objeto de fe ni de devoción. Su misión es proteger al pueblo de Dios y ejecutar juicios contra las fuerzas del mal, pero toda la gloria y el honor pertenecen a Cristo. Como lo afirma Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El ejército celestial es una de las realidades más impactantes que la Biblia revela. Aunque invisible a nuestros ojos, está compuesto por millones de ángeles que cumplen con absoluta fidelidad las órdenes del Dios Todopoderoso. El salmista declara: «Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto». Salmo 103:20.
Esta obediencia no es parcial ni demorada, sino inmediata y total, razón por la cual se vuelven invencibles en batalla. La Biblia muestra que los ángeles son poderosos. No poseen la omnipotencia de Dios, pero su fuerza sobrepasa cualquier poder humano. Un solo ángel destruyó a 185,000 soldados asirios en una sola noche, demostrando que ni los ejércitos más grandes pueden resistir su intervención. De igual manera, el ángel que removió la piedra del sepulcro de Jesús lo hizo con facilidad, mostrando dominio incluso sobre la creación física. Pero su poder no se limita a la fuerza bruta, pues también se caracterizan por ser precisos. Cada misión que se les encomienda es ejecutada con exactitud, sin error ni improvisación. Un ejemplo claro se encuentra en Hechos 10, 3-6, cuando un ángel visitó a Cornelio y le dio instrucciones específicas para llamar a Pedro, sin dejar espacio a dudas. La diferencia fundamental entre los ángeles fieles y los caídos está en que los primeros no actúan por iniciativa propia, sino en total dependencia de Dios. No improvisan, no buscan protagonismo, ni ejercen autoridad independiente, lo cual contrasta con Satanás y sus seguidores, que cayeron precisamente por buscar autonomía. Las funciones de los ángeles son múltiples y se evidencian a lo largo de la Escritura. Son ejecutores de juicio, como se ve en la 10ª plaga sobre Egipto, y en los juicios descritos en Apocalipsis 8:16. Daniel mismo fue librado en el foso de los leones, gracias a un ángel que cerró las fauces de las fieras. Además, son mensajeros de revelaciones divinas. Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Y otros ángeles instruyeron a José en sueños. A lo largo de la historia del cristianismo, Miguel ha ocupado un lugar central en el arte y la simbología, convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles y poderosas de la fe. Desde los primeros siglos, los artistas lo representaron como el gran guerrero celestial, símbolo de la victoria del bien sobre el mal y de la obediencia a Dios frente a la soberbia del enemigo. En la iconografía tradicional, Miguel aparece con la armadura de un soldado romano, como signo de autoridad, disciplina y defensa del pueblo de Dios. Porta una espada o una lanza con la que hiere al dragón, o lo mantiene bajo sus pies, en un gesto de completa victoria. En algunas representaciones medievales, sostiene además una balanza, símbolo del juicio divino y del destino eterno de las almas. La escena central que inspiró a generaciones de artistas es la de Miguel venciendo al dragón. El enemigo suele representarse como una serpiente alada, un monstruo híbrido con varias cabezas, o una criatura grotesca que encarna el caos y la maldad. Frente a esa oscuridad, Miguel siempre aparece de pie, sereno y victorioso, reflejando la superioridad de la obediencia a Dios sobre la rebelión satánica. Durante la Edad Media y el Renacimiento, las imágenes de Miguel cumplieron una función catequética, es decir, enseñaban al pueblo verdades espirituales a través de símbolos visibles. Recordaban la certeza de la victoria del bien, la realidad de la guerra espiritual y la importancia de la fidelidad a Dios. Ejemplos notables de estas representaciones son el Arcángel San Miguel de Guido Reni, una de las obras barrocas más famosas, que lo muestra con un gesto sereno aplastando a Satanás, o los vitrales de la Catedral de Chartres, siglo XIII, donde aparece como juez y guerrero, testimonio de cómo la fe se transmitía también a través del arte. En la espiritualidad popular, Miguel se consolidó como figura de protección. Muchas oraciones lo invocan como defensor frente a los peligros visibles e invisibles, siendo la más conocida la compuesta por el Papa León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
La influencia de Miguel ha llegado también a la cultura. Se le reconoce como patrono de ciudades, comunidades religiosas y hasta ejércitos. Lugares como Monte Sant'Angelo en Italia o Mont Saint-Michel en Francia son testimonios de la devoción popular y del reconocimiento de su papel como protector. En varios países fue adoptado como patrón militar, símbolo de justicia y guardianía espiritual. Miguel apunta siempre a Cristo. Él no es el Salvador, ni puede ofrecer la redención del alma. Su función es preparar el terreno para la obra del Cordero, que venció en la cruz y reinará por la eternidad. Por eso, cuando se menciona la voz de arcángel en primera a los Tesalonicenses 4:16, no es para exaltar a Miguel, sino para anunciar la victoria del Señor en su regreso glorioso. Miguel recuerda a la Iglesia que la guerra espiritual es real, pero también que Cristo ya ha vencido y que la salvación está asegurada en Él. Responder a este llamado puede comenzar con una oración sencilla pero sincera. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y ven a reinar en mi vida. Si este estudio sobre Miguel y su papel en la Biblia y en el libro de Enoc te ha bendecido, me encantaría leer tu opinión. ¿Qué enseñanza te deja la figura de Miguel para tu vida espiritual? ¿Crees que Miguel sigue actuando hoy en la historia de las naciones como lo hacía en tiempos de Daniel? ¿Qué tan confiable consideras la visión del libro de Enoc sobre Miguel y los ángeles caídos? Déjalo en los comentarios y así podremos aprender juntos. No olvides suscribirte para recibir más reflexiones bíblicas y proféticas y apoyar este contenido con un me gusta o compartiéndolo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es lo que hace posible seguir creando más material para crecer en la fe y profundizar en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Popeye's Scary Good new Freddy Fazbear Box has garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Try it before it's too late. And see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. From writer-director Ryan Johnson. The Holy Grail. A perfectly impossible crime. Wake Up Dead Man has critics singing its praises. God help me. Anything else? It's a deliciously entertaining mystery. That's nice. It's certified fresh. It's a miracle! Okay, you're freaking me out now. It's the best Knives Out movie yet. This case is solvable, right? Oh, you'll see. It's fun. Wake Up Dead Man, a Knives Out mystery starring Daniel Craig. Now playing in select theaters on Netflix December 12th. Rated PG-13.